Iniciamos la sesión de esta tarde. El primer bloque corresponde en primer lugar a la Fundación Salud, Vida y Acción Social y a la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada. Expone Andrea Uneus. Tiene la palabra. Buenas tardes. Excelentísimo Tribunal Constitucional. Primero, muchas gracias por escuchar nuestras voces. Mi nombre es Andrea Uneus. Soy médico, cirujano especializada en ginecología y obstetricia y subespecializada en ginecología infanto-juvenil. Además, soy magíster de salud pública de la Universidad de California, Berkeley. Y vengo en representación de la Fundación Salud, Vida y Acción Social y también de la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, pero también de todas las sobrevivientes de violación que he atendido en mis 24 años de carrera profesional. Mi exposición será sobre la tercera causal de este proyecto. Les quiero demostrar que la penalización de la terminación voluntaria del embarazo producto de violación es un problema de salud pública, no un problema ético ni un problema moral. Porque las sobrevivientes de violación embarazadas son un grupo extremadamente vulnerable, que si deciden hacerse un aborto, lo van a hacer igual, independiente de las legislaciones del país donde se encuentren. Y lo que hacen las legislaciones restrictivas, como la que tenemos en este momento en este país, con las sobrevivientes de violación embarazada, es exponerlas a los graves riesgos del aborto inseguro. Por lo tanto, aprobar la tercera causal de este proyecto es una necesidad sanitaria del país. Empecemos. Primero que nada, ¿quiénes son las sobrevivientes de violación que se embarazan? En el año 2013 se conoció el caso de una niña de 11 años de la 10ª región cuyo nombre ficticio era Belén, que conmovió a la opinión pública. Esta sobreviviente de violación iba en quinto básico y fue llevada al médico por fuertes dolores abdominales. El médico le diagnosticó un embarazo de 14 semanas. El violador era el conviviente de la madre. Él la abusaba desde los 7 años. La niña jamás contó lo que estaba pasando porque el violador la amenazaba. No podía contar porque le decía, si contaba, él iba a matar a la madre y matar a la hermana. Y también por otra razón terrible, el violador era el proveedor. Estas son las sobrevivientes de violación que se embarazan. De acuerdo a estadísticas mundiales, alrededor de un 10% de las mujeres violadas se embarazan. En Chile no tenemos estadísticas de embarazos por violación. Lo que sí sabemos es que alrededor de 20 violaciones son denunciadas al Ministerio Público cada día y de esas 13 son en menores de edad. De acuerdo a esto, tendríamos aproximadamente 2 embarazos por violación al día, lo que significaría, si pensamos en un año, 650 embarazos por violaciones denunciadas. Pero ojo, ahí hay una cifra negra, porque en estadísticas mundiales se dice que más o menos 1 de cada 10 de las violaciones son denunciadas. O sea, si pensamos en número, quizás podríamos llegar a 6.500 embarazos por violación en Chile al año. En el mismo año 2013, el año de Belén, solo el Sename atendió a 58 embarazadas por violación adolescente. En esta causal, para que sigamos conociendo a estas mujeres, les voy a dar otros datos más. 66% de las sobrevivientes de violación que se embaraza corresponde a adolescentes de 18 años o menos. 12% a menores de 14 años. Las violaciones que llevan a estos embarazos son perpetradas por familiares o conocidos en 9 de cada 10 casos. Y son producto de violaciones repetidas en la mitad de los casos. 1 de cada 10 embarazadas violadas tiene discapacidad cognitiva. En consecuencia, una consecuencia tremenda de la fragilidad de estas sobrevivientes es que niegan o desconocen de frentón su estado de embarazo. En países donde el aborto terapéutico es legal en estas causales, la mitad de las embarazadas por violación consulta a los sistemas de salud después de las 12 semanas.
Dice una víctima, abre paréntesis, abre comillas, la experiencia de la violencia sexual fue tan horrible que mi principal motivación era evitar la situación dolorosa y por lo tanto olvidar. El estigma de la violación y del embarazo forzado hace que las sobrevivientes no consulten. El estigma es mayor en las mujeres más jóvenes y con menos educación y bajo nivel socioeconómico. Dice una víctima, abre comillas, yo no quería decirle a nadie, tenía mucha vergüenza, no quería contar. Si no hubiera sido por el embarazo, me hubiera quedado callada. Cierre comillas. En esta causal el proyecto permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, como ustedes saben. Pero todo lo que expliqué recientemente es la explicación de por qué el proyecto permite la interrupción hasta las 14 semanas en las más vulnerables, las menores de 14. ¿Cuáles son los riesgos del embarazo por violación? Los embarazos por violación, producto de una violación, presentan más complicaciones durante el embarazo y el parto que los embarazos normales. La embarazada que rechaza y esconde su embarazo no se hace control prenatal, lo que genera desnutrición y parto prematuro. Su estrés postraumático le produce depresión y, como todos lamentablemente sabemos, también a veces suicidio. Los hijos, producto de un embarazo por violación, tienen más riesgo de enfermedades congénitas, llamadas genopatías autosómicas recesivas, por la consanguinidad de sus padres, ¿no es cierto? Para eso, excelentísimos, basta que vayan a darse una vuelta a la Casa Nacional del Niño y vean las severas patologías que portan los hijos de la violación en Chile que están ahí. Estos niños además sufren de desnutrición, maltrato, abandono, institucionalización e infanticidio. ¿Qué pasa con el aborto en sobrevivientes de violación en el resto del mundo? Bueno, en toda Sudamérica, como ustedes saben, la terminación voluntaria del embarazo por violación es legal, excepto en Venezuela y en Ecuador, en que solo es permitida en los casos de violación en una mujer con discapacidad cognitiva. En Centro y Norteamérica es legal en todas partes, excepto en Guatemala, Salvador y Belice. En Europa es legal en todas partes, excepto en Irlanda. En Asia y Australia es legal sin ninguna restricción, y en África y en Medio Oriente la legislación no es específica, simplemente para el aborto por violación, es permitido para salvar la vida o la salud materna. Y en el mundo donde el aborto es legal para las sobrevivientes de violación, ¿todas las sobrevivientes de violación que se embarazan se hacen aborto? No, la respuesta es no, la mitad, 50% de las sobrevivientes de violación que se embarazan, se hacen abortos donde el aborto es legal. ¿Y qué pasa si comparamos los dos grupos? Si comparamos el grupo de las que se hacen aborto con las que no se hacen aborto. Las que abortan tienen menor edad gestacional, son mayores, tienen más educación que las que no abortan. Las más vulnerables son las más jóvenes, con embarazos de mayor edad gestacional y con menor escolaridad. Ellas llegan tarde o a veces no llegan a los sistemas de salud y no se hacen aborto. ¿Y qué hacen las mujeres que quieren abortar a quienes la legislación se los prohíbe? Dice una sobreviviente de violación embarazada, abre comillas. Pensé en abortar como la única manera de reanudar mi vida. Haría lo que sea por conseguir un aborto, sabiendo que es ilegal y peligroso. Cierre comillas. Las legislaciones restrictivas no impiden que las mujeres se practiquen abortos. 25% de los embarazos en el mundo terminan en un aborto provocado, independiente del país donde esto ocurra, en todos los países del mundo, independiente si en ese país el aborto es legal y seguro o es ilegal e inseguro como es en Chile. La tasa es la misma. La mitad de los abortos provocados en el mundo son inseguros. Y estos se producen en regiones de África o Latinoamérica, donde hay restricciones para el aborto. En el caso de las embarazadas por violación que deciden interrumpir su embarazo, si se les niega el derecho a un aborto seguro,
se practicarán un aborto inseguro. ¿Y qué peligro corre la embarazada que busca hacerse un aborto inseguro? El aborto inseguro puede complicarse, incluso matar a una mujer. En Chile, anualmente, tenemos 18.000 mujeres hospitalizadas por complicaciones del aborto provocado. Y en los últimos 10 años han muerto 73 mujeres por estas complicaciones. 13% de las muertes maternas en este país son por aborto. Si bien estas muertes han bajado considerablemente en las últimas 3 décadas desde el ingreso del aborto inseguro con medicamentos, todavía seguimos teniendo estas complicaciones, como les acabo de mostrar, y son complicaciones y muertes absolutamente evitables. La mortalidad por aborto inseguro es 34 por 100.000 abortos. La mortalidad por un aborto seguro debajo de las 12 semanas es 0. No hay mortalidad. Y la mortalidad por un aborto entre 12 y 20 semanas seguro es entre 1 a 4 por 100.000 abortos. El aborto provocado inseguro es mucho más peligroso después de las 12 semanas. Si bien en el mundo los abortos provocados inseguros sobre las 12 semanas son pocos, son alrededor del 6% de los abortos, estos concentran el 74% de las muertes maternas. Las complicaciones del aborto inseguro tienen un componente de inequidad social. En Latinoamérica, las mujeres que se hacen abortos inseguros y que son pobres tienen un 55% de complicaciones. Las mujeres que se hacen un aborto inseguro y que tienen nivel socioeconómico medio o alto tienen un 12% de complicaciones. El aborto inseguro tiene una mortalidad y complicaciones mucho mayores que el aborto inseguro. Las sobrevivientes de violación embarazadas que se hacen un aborto inseguro tienen más riesgo de morir y más riesgo de tener complicaciones si son pobres. Y por último, quiero adelantar un poquito sobre la pregunta si el aborto provoca estrés postraumático. Todos los estudios publicados sobre estrés postraumático posaborto tienen el sesgo que comparan embarazadas que abortan con embarazadas que deciden continuar con su embarazo a término. Y nosotros aquí sabemos, y es lógico, que las embarazadas que abortan tienen componentes individuales, personales, familiares y sociales que son diferentes a las mujeres que deciden llegar con su embarazo a término, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos estudios siempre han tenido mucho sesgo. A continuación de mí va a presentar la profesora Biggs sobre el estudio Turnaways o rechazada, del que voy a sacar algunos datos, que es un estudio muy importante que resolvió ese sesgo tremendo de los estudios de aborto y el estrés postraumático. Pero yo quiero hablar de ese mismo estudio, solo del componente de las mujeres, de ese gran estudio de 1.000 pacientes que sí que habían consultado por aborto y que habían sido víctimas de violencia sexual. Ellas globalmente tenían 30% más estrés postraumático que todas las otras mujeres que consultaban por aborto en ese estudio. Al comparar las víctimas de violencia sexual que obtuvieron un aborto electivo versus a las que fueron rechazadas y tuvieron que llegar con su embarazo forzado a término, las que tuvieron un aborto no tuvieron más estrés postraumático que las que tuvieron un hijo. Esto significa que las víctimas de violencia sexual que abortan sí tienen altas tasas de estrés postraumático, mayor que el resto de la población. Pero este estrés se asocia a la violencia sexual y no al aborto provocado. En resumen, las sobrevivientes de violación que se embarazan concentran un grupo extremadamente vulnerable de nuestra sociedad. Son mujeres jóvenes, víctimas de violaciones múltiples, intrafamiliares, silenciadas por la violencia sexual. Esto las pone en riesgo de consultar tardíamente si desean interrumpir su embarazo. Y si una sobreviviente de violación decide terminar con su embarazo y practicar un aborto se encuentra con una legislación restrictiva como la que tenemos acá en Chile, va a abortar igual. Y está demostrado que leyes restrictivas no evitan que las mujeres se practiquen abortos.
Lo que hace la prohibición del aborto para la víctima de violación que decide abortar es exponerla al riesgo de un aborto inseguro, con 34 veces más riesgo de morir y 54 veces más riesgo de complicarse si es pobre. Finalmente, las víctimas de violencia sexual que abortan tendrán altas tasas de estrés postraumático asociadas a la violencia sexual, pero no al hecho de haberse practicado un aborto. Excelentísimo tribunal, en nombre mío y de todas las mujeres sobrevivientes de violencia sexual que hoy represento, les invito a votar a favor de este proyecto de ley que se discute para resolver un problema sanitario nacional y proteger la salud física y mental de estas víctimas de violencia sexual que se embarazan y que no quieren vivir un embarazo forzado en estas condiciones tan atroces. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Fundación Instituto de la Mujer, expone Antonia Vic. Tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Mi nombre es Antonia Biggs y para mí es un gran honor estar aquí frente a ustedes, aquí en Chile, compartiendo mis conocimientos. Yo soy psicóloga social, soy investigadora de la Universidad de California en San Francisco y recibí mi doctorado en psicología social de la Universidad de Boston. Mucho de mi trabajo de investigación se ha dedicado específicamente a estudiar el efecto del aborto en la salud mental de las mujeres. Ahora, a propósito de este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día en Chile, yo y 12 otros científicos sociales de universidades prestigiosas en Estados Unidos y Europa revisamos décadas de estudios científicos indagando si el aborto aumenta el riesgo de trastornos mentales y psicológicos. La supuesta idea de que el aborto causa un síndrome de trauma postabortivo o estrés postabortivo ha sido sistemáticamente refutada. Estos son términos que no son reconocidos por ninguna organización de salud mental significativa, incluyendo la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana de Psiquiatría, el Royal College de Psiquiatras del Reino Unido y además en el Colegio de Psicólogos de Chile. En el 2015, el Colegio de Psicólogos de Chile revisaron la literatura y publicaron una declaración rechazando la noción del síndrome de trauma abortivo y ellos concluyeron que no hay relación alguna entre aborto y problemas de salud mental. Sin embargo, esta idea de que el aborto causa problemas en la salud mental de las mujeres se usa como justificación para prohibir o restringir el aborto en una multitud de países, incluyendo Estados Unidos y también en Chile. Ahora, estos últimos años, mi investigación se ha enfocado en analizar datos del estudio Turnaway, el estudio que la doctora Uneos nos acaba de mencionar. En este estudio seguimos casi 1,000 mujeres por 5 años. En este estudio comparamos la salud mental y el bienestar de las mujeres que obtienen un aborto y las comparamos a las mujeres que son negadas un aborto y llevan ese embarazo a término. Es considerado el estudio más grande e importante sobre las mujeres que tienen y son negadas un aborto y es el único que la sigue por 5 años. Yo y mis colegas publicado más de 30 artículos científicos en revistas médicas y prestigiosas e internacionales. Y les voy a resaltar algunos de los resultados más importantes de este estudio. Cuando comparamos las consecuencias para la salud y bienestar mental de las mujeres que recibieron un aborto con las a quienes se les negó el aborto y llevaron el embarazo a término, encontramos que al principio, o sea, en el momento de ser negada el aborto, fueron a quienes se les negó un aborto las que resultaron peor. Es decir, las mujeres negadas al aborto y que llevaron su embarazo a término tuvieron más ansiedad, tuvieron el autoestima más bajo y reportaron menos satisfacción con su vida que las mujeres que pudieron obtener el aborto que querían.
Y esto pasó en el corto plazo, digamos. Y después, cuando examinamos los síntomas de depresión y de ansiedad y de estrés postraumático, no encontramos ninguna diferencia entre las mujeres que tuvieron y las que se fueron negadas un aborto. Ahora, cuando le pedimos a las mujeres que tenían síntomas de estrés postraumático, queríamos saber cuál era la causa y les preguntamos, ¿cuál cree usted que es la causa por su estrés postraumático? Y las respuestas más comunes eran sus antecedentes de abuso sexual, físico o emocional y sus experiencias de violencia, y no el aborto. En nuestro estudio también nos interesó examinar el bienestar emocional y la certidumbre sobre la decisión después de haber recibido el aborto. Así que justo después que la mujer recibió el aborto le preguntamos qué tan cierta se siente sobre esta decisión. El 95% de las mujeres reportaron que el aborto fue la decisión correcta. Ahora le hicimos esta misma pregunta al año, después a los 2 años y después a los 5 años después de haber tenido un aborto. Y siempre dijeron lo mismo. Más del 95% de las mujeres siempre reportaron que escoger el aborto fue la decisión correcta. Y también vimos que las mujeres experimentaron una gama de reacciones emocionales al haber tenido un aborto. La reacción más común que reportaron fue el alivio. O sea, más de 90% de las mujeres reportaron sentir alivio después de haber tenido el aborto. Ahora, las mujeres de nuestro estudio con frecuencia mencionaron que la razón para desear terminar el embarazo fue motivos relacionados con la pareja, 1/3. Algunos estaban preocupados por su seguridad física al tener una pareja abusiva. Por ejemplo, una de las mujeres de nuestro estudio tenía 40 años y ella explicaba la razón por qué ella buscaba un aborto. Y ella cuenta, nuestra relación se volvió violenta y yo no quería traer a otro niño a una vida que estuviera rodeada de violencia. Y cuando seguimos estas mismas mujeres por 5 años, lo que encontramos fue que las mujeres que lograron recibir un aborto pudieron dejar esa relación y ellas vieron una disminución aguda de violencia a manos del hombre en cuestión. Mientras que las mujeres que fueron obligadas a continuar el embarazo no vieron dicha disminución, sino que continuaron estando expuestas al abuso. Y cuando mis colegas y yo revisamos décadas de literatura científica representando cientos de estudios científicos en la materia de los efectos del aborto y la salud mental de las mujeres, incluyendo los resultados que les acabo de mencionar del estudio Turnaway, lo que encontramos fue que cada estudio de buena calidad muestra que el aborto no causa daño a la salud mental de la mujer. Basado en esta revisión de la literatura, mis colegas y yo presentamos las siguientes conclusiones. Primero, una mujer que tiene un aborto no tiene mayor probabilidad de tener efectos adversos en la salud mental. Segundo, las adolescentes y mujeres que tienen un aborto en edades gestacionales tardías tampoco están en mayor riesgo de enfermedad mental después del aborto. Y finalmente, tener un historial de trauma, violencia, abuso y previos problemas de salud mental. Estos son los factores más asociados con problemas futuros de salud mental, no el tener un aborto. En resumen, no encontramos evidencia científica que justifica negar o restringir el acceso al aborto para las mujeres bajo el supuesto de que protegerá la salud mental de las mujeres. En cambio, la criminalización del aborto no ha eliminado el aborto en Chile o en ningún otro lugar del mundo donde ha sido prohibido o restringido. El aborto ha sido practicado a través de la historia en todo lugar del mundo, sin importar si es legal o no, incluyendo Chile. Sin embargo, criminalizar el aborto en Chile significa que las mujeres, particularmente aquellas con pocos recursos, deben buscar procedimientos clandestinos. Estas mujeres sufren miedo a morir,
de experimentar complicaciones y de ser procesadas judicialmente, experiencias que podrían tener efectos negativos a su salud mental. Las mujeres, en cambio, las mujeres más adineradas pueden salir del país para obtener un aborto seguro sin miedo de ser arrestadas. Yo, como investigadora, considero que cualquier restricción de la provisión de atención médica debe tomar en cuenta su efecto sobre la salud y el bienestar de las mujeres según lo determinado por la investigación bien fundamentada. Las evidencias indican que negarles un aborto perjudicará las vidas de las mujeres y la de sus hijos. Muchas gracias por su atención. Espero que esta evidencia científica les ayude a tomar decisiones correctas para la salud y la vida de las mujeres y sus familias. Muchas gracias. A continuación, el Sindicato Nacional Unitario Interempresa de Trabajadores y Trabajadoras de Casa Particular y Actividades Afinas y Conexas expone Rodrigo Gil Lubetich. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores ministros de este excelentísimo tribunal. Mi nombre es Rodrigo Gil y con la venia de ustedes, a continuación daré comienzo a mi exposición a efecto de defender la constitucionalidad del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Soy profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile y actual director del Departamento de Derecho Privado. Me he dedicado por más de 12 años al estudio de la teoría del derecho, a entender y enseñar el concepto de persona, de personalidad, de titularidad de derechos subjetivos y del concepto mismo de derecho subjetivo que subyace a la discusión constitucional que nos tiene hoy día aquí reunidos. En mi opinión profesional, desde un punto de vista estrictamente técnico y lejos de todas las pasiones que pueden generarse en este debate constitucional, este proyecto es constitucional. Quiero dar 5 razones en esta exposición en apoyo de la constitucionalidad indubitada de este proyecto. En primer lugar, este proyecto es constitucional porque lo que aquí hoy se discute ya se discutió y se zanjó en el año 1974. Esto es, hace 43 años, sobre la base de este mismo texto constitucional. En efecto, como ustedes saben, los días 14, 19, 21 y 25 de noviembre del año 1974 se llevaron a cabo las sesiones 87, 88, 89 y 90 de la Comisión de Estudios de esta Constitución. En esa ocasión, el señor Jaime Guzmán, quien era la idea de establecer el derecho a la vida del que está por nacer en la Constitución, en razón de dicha iniciativa, en dichas actas consta que se discutió y analizó en detalle si debía o no prohibirse la Constitución el aborto. En dichas actas, señoras y señores, hay constancia indubitada de que la posición del señor Guzmán fue rechazada. Así fue como el propio presidente de la comisión, señor Ortúzar, concluyó en el cierre de la discusión, en la sesión 90, que, y abro comillas, lo que no se ha querido hacer es adoptar ni una ni otra fórmula extrema en la Constitución. Vale decir, ni condenarlo, ni hacerlo permisible explícitamente. Y es justamente por eso que hoy en día estamos aquí, y es exactamente lo que hoy sucede. El actual proyecto de ley que hoy en día se discute en esta sala no contiene justamente una fórmula extrema, usando las mismas palabras del señor presidente Ortúzar de esa época. Se trata de un proyecto de ley muy mesurado, que solo despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales muy calificadas. Por lo mismo, declarar la inconstitucionalidad de este proyecto equivaldría simplemente a resucitar 43 años después la palabra de Jaime Guzmán, palabra que fue rechazada por los demás miembros de la comisión, que incluso, como todos sabemos, compartían las mismas convicciones morales y religiosas del señor Guzmán, según consta en las propias actas de la Comisión de Estudio, porque se dejó constancia de aquello. En segundo lugar, señores ministros, este proyecto es constitucional porque la Constitución establece en el artículo 19, número 1, inciso segundo, que será la ley y no la Constitución la que protegerá la vida del que está por nacer. Y ese mandato no es ni puede ser entendido de un modo absoluto. Y esto es evidente porque también fueron, nuevamente, los propios redactores de la Constitución
quienes discutieron en extenso el alcance de este mandato de protección. Y ellos mismos no lo entendieron en forma absoluta. Se señaló expresa literalmente, y vuelvo a leer, comillas, se deseaba dejar cierta elasticidad para que el legislador, en determinados casos, como por ejemplo el aborto terapéutico, no considere constitutivo de delito el hecho del aborto. Palabras nuevamente del presidente de la Comisión, señor Enrique Ortúzar. Es más, en esa misma discusión sobre el alcance no absoluto de este mandato de protección legal, se dejó constancia por el señor Ovalle que tenía que ser el legislador y no la Constitución que resolviera los casos de, uno, cito nuevamente con comillas, comprometía la vida de la madre y del hijo. Dos, comillas, comprometía la salud de la madre por la existencia del hijo. Tres, comillas, comprometía la dignidad de la madre o de su familia en caso de violación. Como se observa, se trató exactamente de los mismos tres casos excepcionales que hoy en día estamos aquí discutiendo. En tercer lugar, excelentísimo tribunal, este proyecto de ley es constitucional también, porque el que está por nacer no es ni puede ser jurídicamente calificado como persona. El que está por nacer no es titular de derechos subjetivos. El que está por nacer solo es y puede ser objeto de protección. La Constitución, en su artículo 19, como todos sabemos, solo asegura derechos a las personas. Y el Código Civil, como también todos sabemos, es claro en señalar en su artículo 74 que la existencia legal de toda persona comienza al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre. En cuarto lugar, este proyecto de ley es constitucional también porque llegar a considerar que el que está por nacer es persona en términos jurídicos, y esto es relevante, generaría gravísimas inconsistencias en nuestro derecho civil y produciría reflejamente la inconstitucionalidad de un sinnúmero de disposiciones legales contenidas en el Código Civil. Veamos. Si los que están por nacer son personas, ¿qué hacemos entonces con el artículo 55 del Código Civil que dice que las personas se dividen en chilenos y extranjeros? ¿Queremos ver al registro civil tratando de emitir pasaportes a las personas que están por nacer? Evidentemente ello no puede suceder. ¿Y por qué no puede suceder? Porque en la propia Constitución, en el artículo 10, que establece que los chilenos son los que nacen en el territorio de la República. La Constitución no dice son chilenos los que son concebidos en el territorio de la República. Como se observa, existe evidente sintonía y armonía en la Constitución en sí misma, como entre la Constitución y el Código Civil. De prosperar estos requerimientos, obviamente se va a alterar esa armonía y sintonía. Pero no solo eso, si los que están por nacer son personas, ellos serían además hijos. Se trataría de hijos no nacidos, según lo que señalan los defensores de estos requerimientos. Esto no puede ser así. Se trata nuevamente de un error jurídico. La calidad de hijo, como también sabemos, causa estado civil. Es un estado civil, conforme al artículo 33 del Código Civil. Me gustaría ver entonces cómo el registro civil va a probar el estado civil del hijo que aún no nace. Ello obviamente tampoco puede suceder. ¿Por qué? Porque el artículo 305 del Código Civil establece nuevamente, en blanco y negro, que el estado civil de hijo se prueba por medio de la partida de nacimiento. Esta es otra muestra más de la inconsistencia jurídica de estos requerimientos. Adicionalmente, si los que están por nacer son personas, en los términos del artículo 26 del Código Civil, ellos tendrían que ser infantes o niños, conforme también sostienen algunos defensores de estos requerimientos. En Chile, como todos sabemos, se es niño hasta la edad de 7 años y se es mayor de edad recién a los 18 años. Si adelantamos la existencia legal de las personas al momento de la concepción, obviamente los cómputos de las edades entonces deberían ser desde el momento de la concepción. Obviamente, este es otro error de requerimiento. Conforme el propio artículo 305 del Código Civil, la edad de una persona se prueba por la partida de nacimiento. Pero no terminamos acá. Si las personas que están por nacer o los que están por nacer son calificados jurídicamente como personas, sería inconstitucional, y esto es importante también, toda la regulación en materia sucesoria que establece que los no nacidos no tienen derechos hereditarios. Me gustaría ver entonces a los hermanos y a los padres reclamando herencias e invocando que están sucediendo hereditariamente a aquellos que no nacieron. Esta inconsistencia es insalvable.
Habría personas que heredarían y personas que no heredarían en nuestro ordenamiento jurídico. Estos requerimientos de inconstitucionalidad son lisa y llanamente irresponsables en términos jurídicos y de prosperar supondrán la inconstitucionalidad de gran parte de la estructura sucesoria de nuestro país. Pero aún no terminamos. Si los que están por nacer son personas, señores miembros de este tribunal, sería inconstitucional también, evidentemente, el artículo 74 del Código Civil, que establece que la existencia legal de las personas comienza a nacer. ¿Por qué? Porque no comenzaría de la concepción. Nadie se ha atrevido a sostener que sería inconstitucional el artículo 74 del Código Civil. Evidentemente, por los graves trastornos y distorsiones que generaría ello en nuestro sistema. Por último, en quinto lugar, este proyecto de ley también es constitucional porque el que está por nacer no puede ser considerado tampoco titular de derechos subjetivos, con independencia de su calificación como persona o no. Como sabemos, existen algunos defensores de estos requerimientos que han sostenido que el que está por nacer, aun cuando no sea persona, podría ser considerado titular de derechos subjetivos. Eso no es correcto. Eso es un error. Es un error porque en derecho, para ser titular de derechos subjetivos, se debe ser persona. Aquello que subyace al concepto mismo de derecho subjetivo y lo define como tal, es la idea, como todos sabemos y como a todos nos enseñaron en la universidad, es la idea de autonomía propia de la filosofía kantiana, de la filosofía hegeliana y que se recoge en la expresión jurídica de Savigny. Si no se es persona, no se puede ser titular de derechos subjetivos. Por lo tanto, de prosperar este proyecto de ley y de prosperar este requerimiento de inconstitucionalidad, y si derecho subjetivo pasa a ser la mera protección de un interés, la figura jurídica de la posesión en Chile dejaría de ser un hecho y pasaría entonces a ser un derecho. Quiero ver a los propietarios luego defendiendo sus dominios frente a los meros poseedores que sostengan que la posesión es un derecho. Lo clave aquí, y eso es lo que quiero que todos entendamos, es que el hecho de que el que esté por nacer sea calificado como un interés digno de protección, como lo es, eso no significa que se le tenga que necesariamente atribuir per se la titularidad de un derecho, ni mucho menos reconocérsele per se la calidad de persona para poder cautelar dicha protección. En conclusión, los que están por nacer no son jurídicamente personas, no son titulares de derechos subjetivos, son objeto de protección y esa protección no es total y absoluta. Es un mandato entregado por la Constitución al legislador para que justamente regule ese modo de protección. Este proyecto de ley se enmarca justamente dentro de este mandato de protección en los mismos términos en que fue considerado por los propios redactores de la Constitución. Muchas gracias. Por Fundación Iguales, a continuación expone Lucas Sierra Iribarren. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, expongo ante este excelentísimo Tribunal Constitucional en representación de la Fundación Iguales, de la que también soy consejero. ¿Por qué una fundación como Iguales tiene interés en el presente proceso? Su declaración de principios expresa que Iguales aspira a un país en que, comillas, todas las personas puedan vivir libres, seguras e iguales en dignidad y derechos, cierre comillas. El proyecto de ley sobre el que recae este proceso es un paso adelante en el sentido de ese principio respecto de las mujeres embarazadas que se encuentran en los 3 casos excepcionales y dramáticos a que se refieren las 3 causales recién aprobadas por el Congreso y el Gobierno de Chile. Este proyecto de ley es perfectamente constitucional. La Constitución entrega a la ley, a esa declaración de la voluntad soberana, la forma e intensidad con que se protege la vida del nasciturus. Ello implica un discernimiento colectivo que debe considerar, frente al interés por la vida del nasciturus, el interés de la madre embarazada, para que sea ésta quien tenga la última palabra en 3 situaciones que a ella, y solo a ella, le afectan directa e inmediatamente. Esta última palabra no debe ser del Estado, debe ser de las madres. En sus varias décadas de jurisprudencia, esta excelentísima magistratura constitucional ha enfatizado como principio de hermenéutica el que las normas de la Constitución deben interpretarse de modo tal que exista entre todas ellas correspondencia y armonía. Y a partir de las normas constitucionales, el sistema jurídico debe interpretarse a fin de que guarde correspondencia y armonía entre sí.
En las materias que toca este proyecto, el sistema jurídico guarda correspondencia y armonía si se reserva el estatuto de persona y la consiguiente titularidad de derechos para los seres humanos que han nacido. De esta manera, como ya se nos recordaba, los artículos 55, 56, 74, 75 del Código Civil reposan en perfecta correlación entre sí con los artículos 10, 19, número 1 y primero de la Constitución, entre otras varias normas. Esta prudente convicción permite sopesar razonablemente el interés por la vida del naciturus con el interés de la madre, intereses que se ven severamente enfrentados en las tres causales del proyecto. Que en ella exprime el interés de la madre es lo mínimo que se puede pedir. Este mínimo está asegurado por la Constitución. Para interpretar el sistema jurídico armónicamente hay que empezar por leer el artículo 55 del Código Civil completo y no solo su primera parte. Este artículo dice, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, y agrega algo fundamental, divídense en chilenos y extranjeros. Aquí se forma entonces un entramado legislativo constitucional que es perfectamente armónico si se considera este artículo 55 completo. ¿Qué establece respecto a la Constitución, a la cual nos remite el artículo 56 del Código Civil, para definir qué se entiende por chileno? En su artículo 10 dice que son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con algunas excepciones y contraexcepciones. Los hijos de padre o madre chileno nacidos en territorio extranjero bajo ciertas condiciones y así, con distintas hipótesis, todas presuponen el hecho del nacimiento. La Constitución de 1925 disponía lo mismo, al igual que la de 1833. Hay una continuidad regulatoria en la historia constitucional de Chile. La de 1833 es especialmente relevante aquí porque era la que definía la nacionalidad al entrar en vigencia el Código Civil. Andrés Bello, sabemos, conocía bien esa Constitución, por lo que es seguro que la tuvo presente al redactar 20 años después el artículo 55 del Código ya citado, dividiendo a las personas en chilenos y extranjeros. Con esto en mente, se puede leer el artículo 74 del mismo Código Civil de modo coherente y armónico. La existencia legal de toda persona principia al nacer. Las personas de este artículo 74 son las mismas del 75, comparten una sola existencia, pues como se dividen en chilenos y extranjeros, todas tienen existencia legal a partir del nacimiento. La necesidad de leer completo el artículo 55 se hace de nuevo evidente para entender otra disposición legislativa y también una constitucional. Se trata del artículo 75 del Código Civil que dispone la ley protege la vida del que está por nacer. La pregunta inevitable aquí es, ¿por qué el legislador y luego el constituyente estableció este precepto si, como sostiene alguna doctrina y jurisprudencia, el estatuto de persona se extiende al naciturus? ¿Por qué, siendo el naciturus persona, hacía falta esta disposición? Si la ley protege la vida de todas las personas, ¿por qué fue necesario expresar excepcionalmente que ella protege la del que está por nacer? Esta misma pregunta es inevitable, sus señorías excelentísimas, al leer el texto constitucional vigente. Se trata del artículo 19, numeral 1, en sus primeros incisos. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. ¿Cómo se entiende armónicamente, como ha pretendido la jurisprudencia de esta magistratura? Esta vez a nivel constitucional, la distinción que esta norma hace entre el derecho a la vida de las personas por una parte y por la otra el mandato al legislador para que proteja la vida del que está por nacer. La pregunta es pertinente, porque si el que está por nacer fuera persona, la distinción no tendría sentido por superflua, o si se le quisiera dar un sentido a la fuerza, significaría que no obstante asegurarse el derecho a la vida de todas las personas, el legislador no estaría obligado a proteger la vida de las personas nacidas, solo la de las que están por nacer. Tampoco se entendería el sentido de la primera norma de nuestra Constitución, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Si la personalidad se extendiera a la vida intrauterina, ¿los naciturus serían también libres e iguales en dignidad y derechos o no? Como todavía no han nacido, no lo sabríamos a ciencia cierta. Pues bien, la interpretación correcta, porque permite la correspondencia y armonía, que es además la tradicional en nuestro sistema jurídico, la dio el presidente de la Comisión Ortúzar, Enrique Ortúzar, al explicar el sentido del texto aprobado del año 1974. Ya mi colega lo ha citado, déjeme nada más agregar una parte. Dice el acta de la sesión 90, en palabras del presidente de la comisión, agrega que en el primer caso,
Es decir, en el derecho a la vida se trata de consagrar en forma absoluta ese derecho. Y en el segundo, en la protección de la vida que está por nacer, se desea dejar cierta elasticidad para que el legislador, en determinados casos, como por ejemplo el aborto terapéutico, no considere constitutivo de delito el hecho del aborto. Este es precisamente el caso del proyecto de ley que se ha impugnado ante este Tribunal Constitucional. Una manifestación de la relativa elasticidad que la Constitución reconoce al legislador para no considerar como delito el aborto en determinadas circunstancias. Pero el hecho de que el nasciturus carezca de estatuto de persona no significa que su existencia sea irrelevante para el derecho. Por el contrario, todas las disposiciones que he citado aquí, más muchas otras, son una elocuente manifestación de la relevancia jurídica que tiene. Esta relevancia puede derivarse de distintas razones: la valoración de la vida humana, la expectativa de una persona futura, la autonomía de la voluntad en relación con esa futura persona, la simpatía moral que suscita la morfología humana, la creación divina para los creyentes, en fin, pueden ser todas ellas, algunas, y puede haber también otras atendibles razones, pero no por ser persona. Sobre ese valor, la Constitución de la vida del que está por nacer, la Constitución da una relativa elasticidad regulatoria al legislador. Esta elasticidad es la única manera de dar cabida y consideración a un interés que es ineludible en esta materia, el de la madre. Considerar la vida del nasciturus como algo valioso distinto a la personalidad permite a la comunidad política representada por el legislador democrático deliberar, ponderando los dos intereses en juego, el de la madre y el interés por la vida intrauterina. Así se puede determinar el sentido de alcance de la obligación que el constituyente ha impuesto al legislador de proteger al nasciturus. Así se hace factible el cumplimiento razonado de ese mandato constitucional, que es lo que hace este proyecto de ley. El sostener lo contrario, impugnando su constitucionalidad, evoca la posición de minoría de Jaime Guzmán en la Comisión Ortúzar. Él decía, y permítanme leer esto, con esto termino además, por su elocuencia, comillas, en caso del aborto se trata de un homicidio. Y por trágica que sea la situación en que se vea envuelta la madre, le parece indiscutible que ella está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz que Dios puede colocar al ser humano. La madre debe tener el hijo aunque éste salga normal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo derive su muerte. Hay personas para las cuales el límite entre el heroísmo o el martirio por una parte y la falla moral por la otra se estrecha hasta hacerse imposible. La providencia permite, exige o impone muchas veces a un ser humano que ese cerco se estreche y la persona se encuentra obligada a enfrentar una disyuntiva en la cual no queda sino la falla moral por una parte o el heroísmo por la otra. En este caso tiene que optar por el heroísmo, el martirio o lo que sea. La Constitución de una sociedad democrática, sus señorías excelentísimas, y de un Estado de Derecho, no puede ni debe ser interpretada con el fin de imponer a las mujeres embarazadas heroísmos y mucho menos un martirio. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, les pedimos que nos puedan, si quieren dejar sus ponencias, las entregan. Si no, no hay problema. Sí. Sí. En sexto lugar, por la Corporación de Apoyo a Amnistía Internacional, expone Tatiana Reins Venegas. Tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, y por su intermedio a todos los ministros de este excelentísimo Tribunal Constitucional, mi nombre es Tatiana Reins Venegas y vengo en mi calidad de directora vocal de Amnistía Internacional y como experta ante el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, MESECBI, a exponer ante ustedes las siguientes consideraciones. Amnistía Internacional ha decidido participar en las audiencias públicas en contra del requerimiento presentado con fecha 2 de agosto del presente año por un grupo de senadores. Nuestra presentación se funda en la labor que la organización lleva realizando durante los últimos 34 años en nuestro país y por los últimos 56 años a nivel global.
Amnistía Internacional es hoy la organización de derechos humanos más grande del mundo, cuyo principal objetivo es realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Y para eso cuenta con el apoyo de más de 7 millones de personas en el mundo. Esta presentación refleja la postura adoptada por el movimiento en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derechos de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, y se centrará en 2 puntos. Primero, la obligatoriedad del Tribunal Constitucional de observar las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Y segundo, las implicancias de la criminalización absoluta del aborto en los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Primer punto. El Tribunal Constitucional debe ajustar su interpretación normativa al derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República reconoce como límite al ejercicio de la soberanía del Estado los pactos y tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado de Chile. En consecuencia, las normas de derecho interno deben ajustarse al texto de tales instrumentos y no pueden esgrimirse como razón para incumplir obligaciones de derecho internacional. Esto considera no solo el texto de los tratados mismos, sino también los pronunciamientos de los órganos llamados a hacer la interpretación oficial de dichos tratados, como son los Comités de Naciones Unidas para la Vigilancia de Tratados en el Ámbito Universal o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito regional. En mérito de lo anterior, Amnistía Internacional reitera la obligación del Estado chileno de, primero, aplicar los tratados de que es parte a la luz de la interpretación que de los mismos realizan sus órganos de supervisión. Segundo, seguir las recomendaciones efectuadas al Estado de Chile por dichos órganos. Y tercero, adecuar su legislación interna en materia de derecho sexual, de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas en cumplimiento con las obligaciones internacionales en la materia. Esto es consistente con la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que en diferentes fallos ha llegado a las siguientes conclusiones. 1. Que los tratados internacionales serían inferiores a la Constitución, pero equivalentes a la ley, haciendo a las leyes inaplicables o caducas en cuanto la ley se oponga a sus disposiciones. 2. Que los nuevos estándares emanados de órganos de tratado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben integrarse al orden constitucional interno en aplicación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Y 3, incluso sosteniendo que los tratados internacionales no constituirían per se parámetros autónomos de control de constitucionalidad, reconoce que los órganos del Estado tienen el deber de respetar y promover los derechos asegurados tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de derechos humanos. Y en caso que eso no ocurra, lo que se configura es una infracción al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Segundo punto, criminalizar e impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y especialmente las 3 causales que se discuten, es contrario a los derechos humanos. El segundo enfoque de esta presentación se refiere a la violación de derechos humanos para mujeres y niñas que trae aparejada la criminalización del aborto. Entre los derechos vulnerados, y que hemos detallado en el amicus que quisiéramos llegar al tribunal en su oportunidad, se encuentran el derecho a la vida, el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Sin perjuicio de que todos estos derechos se ven vulnerados como resultado de la criminalización del aborto, en esta ocasión nos centraremos en 2 de ellos. Primero, la criminalización del aborto como una forma de trato cruel, inhumano, degradante. Y segundo, la criminalización del aborto como una forma de violencia estatal contra mujeres y niñas. Primero, la criminalización del aborto como una forma de trato cruel, inhumano, degradante. Múltiples comités y relatores de Naciones Unidas han concluido que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos. Algunos ejemplos de esto. El Comité contra la Tortura, en su informe sobre Perú del año 2008, sostiene, y cito, la legislación actual restringe severamente el acceso a interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en casos de violación, lo cual ha resultado en graves daños, incluso muertes innecesarias a mujeres, que constituyen actos crueles e inhumanos. También concluyó que la denegación de servicios seguros y legales del aborto para víctimas de violación constituye una violación al derecho a la víctima a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Respecto al mismo país, el Comité de Derechos Humanos ha expresado que Perú violó la prohibición de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando el Estado no permitió a una mujer que tuviera un aborto terapéutico a pesar de que el feto era anencefálico. El Comité de Derechos Humanos explicó que el sufrimiento que experimentó la mujer, incluyendo la angustia y la depresión profunda que experimentó, tanto durante su embarazo como después de haber dado a luz a su hija, que murió 4 días después de su nacimiento, fue debido a la negativa del Estado de que se le efectuara un aborto. En un caso de Argentina, el mismo Comité de Derechos Humanos también consideró que la omisión del Estado de asegurar el acceso a servicios de aborto a los que tenía derecho legalmente le había causado sufrimiento físico y mental que constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recientemente también vinculó la falta de servicios para interrumpir el embarazo con una forma de trato cruel, inhumano, degradante, señalando, cito, la falta de servicios de atención obstétrica, de emergencia o la negativa a practicar aborto son causa muchas veces de mortalidad y morbilidad materna, que a su vez son una violación del derecho a la vida o a la seguridad y en determinadas circunstancias puede constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Segundo punto, la criminalización del aborto como una forma de violencia estatal contra mujeres y niñas. En relación a la prohibición del aborto como una forma de violencia estatal contra mujeres, es relevante el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESEGBI, que incluye expresamente en el ámbito del derecho a la salud sexual y reproductiva la despenalización del aborto terapéutico y por violación, como parte de la legislación sobre violencia contra las mujeres, de forma que su no previsión por parte de los Estados firmantes supone una forma de violencia contra la mujer del tipo que sanciona el artículo 2 de la Convención, esto es, aquella perpetrada o tolerada por el Estado o por sus agentes, donde quiera que ésta ocurra. Y una vulneración también al artículo 7, según el cual los Estados partes se obligan a adoptar, por todos los medios apropiados y sin delaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. El mismo organismo ha sostenido que es obligación de los Estados, cito, garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida, eliminando el aborto inseguro y estableciendo leyes y políticas que permitan la interrupción del embarazo en por lo menos los siguientes casos. Primero, cuando la vida o la salud de la mujer esté en peligro. 2, cuando exista inviabilidad del feto de sobrevivir. Y 3, en los casos de violencia sexual, incesto e inseminación forzada. Para concluir, numerosos tratados internacionales de los que Chile es parte, así como sus respectivos órganos de vigilancia, han advertido, mediante sus observaciones y recomendaciones generales, acerca de la violación a los derechos humanos que supone la penalización total del aborto. Por lo tanto, declarar la inconstitucionalidad del referido proyecto de ley perpetuaría el desconocimiento del Estado chileno a sus obligaciones internacionales. Las normas internacionales en materia de derechos humanos mencionadas en los epígrafes anteriores y la interpretación que de ellos hacen sus órganos no contradice la norma del artículo 19, número 1 de la Constitución, sino que más bien ilustran la manera de interpretar dicho precepto, que está de manera que esta interpretación esté en línea con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. En conclusión, el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, cuya constitucionalidad se discute, no estaría violando la Constitución. Esto por cuanto no contradice el mandato de protección del que está por nacer, sino que da un paso más en la forma de llevarlo a cabo, en línea con las normas internacionales de derechos humanos, estableciendo excepciones en casos que requieren de un procedimiento especial por estar en riesgo la vida, la dignidad, la integridad física y psíquica de la mujer, entre otros derechos humanos, algunos de los cuales han sido enunciados en esta presentación. Amnistía Internacional respetuosamente solicita a este tribunal que resuelva, teniendo en consideración una interpretación de su normativa interna que sea conforme con las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por el Estado de Chile y que declare constitucional el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por el Centro de Derechos Reproductivos, expone Catalina Martínez Coral. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente.
honorables ministros y ministras del Tribunal Constitucional, buenas tardes. La organización que represento, el Centro de Derechos Reproductivos, es una organización líder a nivel mundial que tiene como objetivo promover, a través de mecanismos legales y litigio estratégico de casos, el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas en su integralidad, comprendiendo no solo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino también el acceso a mecanismos de reproducción asistida, salud materna, entre otras temáticas. Nuestra intervención tiene como objetivo sustentar en el día de hoy que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales que fueron aprobadas por el Congreso chileno están acordes a los estándares del derecho internacional y regional de derechos humanos. Voy a empezar diciendo que diferentes comités de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos de la Niñez, el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos estos máximas autoridades para la interpretación de las convenciones que están llamados a proteger, han rechazado una prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo por estar contraria a las obligaciones internacionales que los estados han suscrito al momento de firmar y ratificar dichas convenciones. Asimismo, han llamado a los estados que cuentan con prohibiciones rígidas o absolutas respecto al aborto a que creen excepciones y liberalicen sus leyes con la finalidad de garantizar los derechos a la mujer a la vida, la salud y a la igualdad en el ejercicio de sus derechos, entre otros. Para dar un par de ejemplos de casos que se han decidido por estos comités, voy a repetir uno que mencionó la compañera de Amnistía Internacional, es el caso de KL contra Perú. El Comité de Derechos Humanos, órgano que interpreta y vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conoció de este caso de un adolescente de 17 años que tuvo un embarazo con feto anencefálico, una malformación incompatible con la vida extrauterina. Pese a que el derecho peruano en ese momento permitía el aborto terapéutico al momento de los hechos, en el caso concreto las autoridades estatales se negaron a permitir que KL interrumpiera su embarazo, obligándole a dar a luz a un feto que murió al nacer. En su decisión, el Comité de Derechos Humanos estableció, entre otras cosas, que la falta de provisión a los servicios de salud reproductiva por parte del Estado constituye una forma de tortura y o trato cruel, inhumano, degradante en casos como este, en que el daño emocional y psicológico de hacerle parir a un feto que moriría tan pronto naciese fue tan severo para esta adolescente de tan solo 17 años. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano que interpreta y vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conoció el caso de LC contra Perú. En este caso, una niña de 14 años que quedó embarazada como consecuencia de violación sexual e intentó suicidarse arrojándose de un techo. LC quedó cuadraplégica debido a la negativa del personal médico de practicarle una cirugía necesaria y oportuna, priorizando la protección del feto por encima del derecho de la salud de esta niña. En el análisis de este caso, el comité determinó que los principios fundamentales de igualdad y no discriminación prohíben a los estados proteger el feto por sobre la salud de la mujer embarazada, basándose en estereotipos de género. Por lo mismo, el comité recomendó al Estado de Perú despenalizar el aborto en casos de violación con el objetivo de salvaguardar la integridad y dignidad de mujeres, niñas y adolescentes. Adicional a lo anteriormente mencionado, todos los comités que he nombrado hasta el momento han expresado en diferentes oportunidades su preocupación por la persistencia de la criminalización absoluta del aborto en Chile y han recomendado al Estado que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en causales específicas. Voy a pasar ahora a hablar sobre que la máxima autoridad que interpreta la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que ésta no otorga una protección absoluta a la vida desde la concepción. La Convención Americana de Derechos Humanos, como todos sabemos, en su artículo 4 establece que el derecho a la vida se protegerá en general a partir del momento de la concepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional que interpreta y monitorea el cumplimiento de dicha convención, interpretó dicho artículo en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, un caso que ha sido suficientemente mencionada ante este tribunal y del cual solo quiero recordar 3 determinaciones de la Corte.
La primera de ellas, que la Corte estableció que no existe una absoluta protección de la vida prenatal, determinando que la protección del derecho a la vida empieza cuando el embrión se implanta en el útero y que esta protección del derecho a la vida debe ser general, gradual e incremental según su desarrollo y de manera proporcional con la protección de los derechos humanos de la mujer embarazada, que de manera alguna se suspenden por motivo de la gestación. Segundo, que una interpretación que otorgue una protección absoluta amenazaría los derechos humanos de la mujer y la despojaría del ejercicio de su derecho a la salud, de su derecho a la vida, el derecho a la dignidad y del derecho a la igualdad. Finalmente, la Corte reconoce en esta sentencia que los derechos reproductivos son derechos humanos, conforme a los derechos a la privacidad, a conformar una familia, a la libertad y a la integridad personal, entre otros. Para llegar a estas conclusiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó un ejercicio muy juicioso de interpretación literal, histórica, sistemática, teleológica respecto del objeto y fin del tratado mismo. Voy a finalizar mi intervención diciendo que el Estado chileno debe guiar sus actos por los estándares del derecho internacional de derechos humanos por diferentes razones. La primera de ellas es que la Constitución chilena integra los tratados internacionales y regionales de derechos humanos. Según el artículo 5 de la Constitución chilena, las obligaciones que se derivan de los estándares internacionales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y que han sido asumidas por Chile forman parte del marco de derechos esenciales que los órganos del Estado deben no solo respetar, sino también promover. Por lo mismo, los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y la interpretación que órganos jurisdiccionales hagan de los mismos son un parámetro de control complementario para determinar la concordancia de una ley con la Constitución chilena. Segundo, los órganos del Estado chileno deben ejercer un control de convencionalidad. Si bien es cierto que el contenido de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana a un país determinado tiene un efecto vinculante interpartes, a la luz del derecho internacional, la interpretación autoritativa de los derechos contenidos en las convenciones internacionales y regionales de derechos humanos por los órganos autorizados para hacer esa interpretación es vinculante para todos los estados parte. En ese sentido, la Corte Interamericana ha establecido en reiteradas ocasiones lo que sigue, y cito: en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser parte en la Convención Americana, está obligado por el tratado, por lo cual debe ejercer un control de convencionalidad teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Por otra parte, debo mencionar que los cuerpos internacionales que he nombrado en esta intervención son todos de creación convencional. El Estado chileno es parte de todas las convenciones internacionales y regionales citadas en esta intervención, por lo que asume el deber, conforme a su mismo derecho doméstico, de respetar las normas establecidas por las mismas. La autoridad interpretativa de los comités y cortes que supervisan estas convenciones les fue dada por los estados a través de su soberanía al firmar y ratificar las convenciones y su competencia. Por lo mismo, el Estado de Chile les confirió y aceptó esta autoridad interpretativa. Finalmente, voy a recordar dos principios del derecho internacional. El principio Pacta sunt servanda, un principio jurídico básico en el derecho internacional que establece que el Estado chileno en su conjunto tiene el deber de cumplir en buena fe con los tratados internacionales, según lo establece la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados en sus artículos 26 y 27. Finalmente, voy a nombrar el principio de estoppel o actos propios. Este principio general de derecho proclama la inadmisibilidad de actuar contra el propio comportamiento mostrado con anterioridad como consecuencia del principio de buena fe y la exigencia de un comportamiento consecuente. Esto quiere decir que la práctica de los estados no puede ser ignorada. La respuesta de los estados al trabajo de monitoreo de los comités constituye práctica subsecuente en los términos del artículo 31 de la Convención de Viena. La aceptación de los estados de la autoridad del comité al reportarle y presentarle informes que no solamente no desafían, sino que ajustan a las interpretaciones y guías sobre el contenido y alcances del tratado, constituyen práctica ulterior de reconocimiento que no puede ser contrariada.
Para concluir esta intervención, quisiera agregar que América Latina y el mundo entero está a la espera de lo que este tribunal decida, para que el mismo contribuya a la construcción del lenguaje de los derechos humanos y que constituya un ejemplo para los pocos países de la región que siguen desconociendo los derechos reproductivos en sus jurisdicciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Enseguida, por la Fundación Luis Claro Solar, expone Víctor Manuel Avilés. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia, señor presidente, alego en mi calidad de abogado y profesor de Derecho Constitucional en representación de la Fundación Luis Claro Solar. Alegaré de una forma estrictamente jurídica, pero quiero partir reconociendo la complejidad de la materia que debatimos, principalmente a partir del dolor que para la mujer, su vida, su integridad y su dignidad se presentan tras las 3 circunstancias que han sido llevadas como causales del aborto en el proyecto que se discute. Lo hago también sin poder desconocer el carácter definitivo que tiene el tomar una decisión sobre la vida del que está por nacer y el dolor que él mismo puede experimentar. El inicio de la vida humana es un tema eminentemente jurídico. Se ha sostenido por algunos que es un tema que tiene que ver más bien con convicciones morales o con convicciones éticas. Eso no es así. Marca el momento en que nace la persona humana y desde que se le reconocen el conjunto de derechos y garantías que el ordenamiento jurídico contempla. Y por lo tanto, la Constitución chilena no ha soslayado el deber de establecer desde qué momento se inicia la persona humana como tal. En nuestra opinión lo ha hecho y lo ha establecido desde el momento mismo de la concepción. Para poder acreditar o fundamentar esta aseveración, creo necesario, excelentísimo tribunal, plantear algunas ideas sobre cómo ha de interpretarse la Constitución. En primer lugar, una Constitución debe interpretarse de manera finalista, entendiendo que es un instrumento que primariamente está dirigido a garantizar y extender derechos. En segundo lugar, una Constitución no es un instrumento técnico, es un instrumento que está dirigido a los ciudadanos y, en consecuencia, al tenor literal de las palabras, la forma en que las personas la entienden, es justamente la forma de la cual la Constitución logra imbuir en la sociedad como este conjunto de principios básicos que la regulan. No se debe interpretar la Constitución a la luz de lo que señalan algunas normas legales, por ejemplo, el Código Civil, apelando a que las mismas son anteriores a la dictación de la Constitución. Ellas tienen una jerarquía inferior. Pero especialmente, su señoría excelentísima, y esto lo he sostenido en mi cátedra por 20 años, no se puede interpretar la Constitución a la luz de lo que opinaron algunas personas aisladamente o incluso en acuerdos al interior de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Quienes han defendido el proyecto de aborto que se discute hoy día en autos, han apelado constantemente a las opiniones aisladas de algunas personas en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Dichas opiniones no representan la voluntad del constituyente. De hecho, la voluntad constituyente no fue de los redactores. El redactor, a su vez, no fue único. Hubo una revisión posterior por el Consejo de Estado, finalmente por la Junta de Gobierno. Y, en último término, no se trataba de un organismo representativo. Por lo tanto, lo que se haya dicho o no dicho en las actas de las sesiones 87 a 90 del año 1974 no amarra a este Tribunal Constitucional y no amarra la democracia, que depende de la forma que se vaya interpretando la Constitución, las opiniones aisladas que han dado en esas sesiones quienes estuvieron llamados a redactar la Constitución. Es grave y oportunista apelar en esta instancia a las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución porque deja en manos de pocos decidir sobre el futuro del tenor del texto básico que rige la nación. En todo caso, si se ha de apelar a las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, debe concluirse que lo que se establece ahí es que no hay una prohibición absoluta, sino que se deja alguna latitud para establecer aborto, por ejemplo, en caso de el aborto indirecto o como efecto no deseado de una acción terapéutica a la madre. De todas maneras, cabe preguntarnos, ¿tuvieron los miembros de esa comisión todos los antecedentes sobre avances genéticos y la medicina que hoy día existen? Ciertamente no. En consecuencia, estimo, su señoría excelentísima, que no está amarrada su decisión a lo que ellos señalaron en esa comisión. Debe efectuarse una interpretación de la Constitución a partir del texto y, por supuesto, con apoyo de los instrumentos internacionales. ¿Desde cuándo existe en consecuencia la persona humana en la Constitución que nos rige? Lo primero, la Constitución no establece una diferencia entre vida humana e interés jurídico. Esa distinción, que resulta limitativa para quienes son considerados simplemente intereses objetivos, como ha sostenido, requeriría una norma expresa. La Constitución no tiene ni una norma expresa que establezca esa distinción. Salvo casos excepcionales, el artículo 19 reconoce derechos en calidad de personas, reconoce derechos a las personas.
Se ha planteado que el sentido útil del inciso segundo del artículo 19, número 1, es precisamente dar pie jurídico para sostener que hay una diferencia entre la vida de una persona humana y un interés jurídico objetivo tutelado por el Estado al cual se le encarga, ¿no es cierto?, resguardar la ley. La verdad es que se ha dicho que no hay un sentido útil si no es ese, y la verdad es que hay otro sentido útil. Por naturaleza, los derechos fundamentales que reconoce la Constitución buscan que el Estado o que las personas se abstengan de afectarlo porque son derechos que emanan de la naturaleza humana. A consecuencia de la característica de la vida que está por nacer, que es un ser indefenso, que está en el vientre materno, lo que ha querido la Constitución es establecer un rol activo del Estado tendiente a proteger y tutelar esa vida que no puede autotutelarse. En consecuencia, el establecimiento de ese inciso segundo del 19, número 1, no busca restar protección a la vida que está por nacer, sino muy por el contrario, toma razón de la naturaleza de este derecho y establece un deber especial del Estado de resguardarlo. A su vez, la Constitución expresamente reconoce derecho de la vida del que está por nacer y no a lo que está por nacer. Ahora, la pregunta siguiente, ¿desde cuándo antes de nacer existe este individuo humano? La verdad es que todos los argumentos jurídicos y también los argumentos genéticos que hemos escuchado nos permiten concluir que existe un individuo de la especie humana desde el momento mismo de la concepción. En consecuencia, resulta artificial establecer una instancia posterior a la concepción para determinar que en ese momento existe la persona humana. Esto también está apoyado por lo que se señala en el artículo 4.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y el caso Artavía Murillo, que tantas veces ha citado, es importante recordarlo, se pronunció en el contexto de la fertilización in vitro, es decir, de la situación de óvulos fecundados y de las decisiones a dicho respecto. En consecuencia, gran parte del debate giró en torno a si la concepción presumía la implantación del óvulo fecundado o era un estado anterior del momento de que había un óvulo fecundado, y la conclusión fue que la concepción incluye solamente el óvulo fecundado de que se encuentra implantado. En consecuencia, no es el caso de Autos el que se resolvió en esa corte. En todo caso, dicha corte no desprotegió la vida que está por nacer. A continuación, habría que preguntarse qué elemento, qué palabra genera duda sobre el alcance de la vida y la persona humana del 19, número 3, el 19, número 1. La verdad, Su Señoría Excelentísima, no encuentro ningún argumento, salvo ese argumento basado en que no tiene sentido el inciso segundo, si no es reconocer un derecho objetivo diferente al derecho de la persona humana, que, como hemos dicho, no se sustenta por cuanto el objetivo es precisamente resguardar un derecho que por su naturaleza no puede ser resguardado por su propio titular. Creemos que la Constitución ha resuelto el problema sobre el origen de la vida y la titularidad de vida en calidad de persona que tiene el producto de la concepción. Pero además, la Constitución no se queda en eso, sino que establece un mandato especial de resguardarla. Y es de justamente eso que se trata lo que hoy día se discute. ¿Es el proyecto que está presentado de discusión una forma en que se honra este mandato constitucional? Y la respuesta creemos que no. En primer lugar, este proyecto no hace una despenalización del aborto, porque estoy consciente de que la Constitución no obliga a penalizar el aborto. Pero este proyecto no despenaliza el aborto. Este proyecto lo que hace es legitimar el aborto en ciertas condiciones, en forma abstracta y general, al punto que lo establece como un derecho de la mujer y a su vez como con la correlativa obligación de los prestatarios, incluso que a nivel de instituciones no pueden ejercer su propia objeción de conciencia. No es simplemente una despenalización la que hay acá. ¿Qué existe, Su Señoría Excelentísima, detrás de los casos? Existe una terrible y dolorosa colisión de derechos legítimos. El derecho legítimo de la vida del que está por nacer y el derecho legítimo de la madre a su libertad, su dignidad, su salud y su seguridad. Son situaciones tremendamente dolorosas. La respuesta, en consecuencia, que tiene que dar el Estado y el derecho a través del mandato que da la Constitución al legislador es cómo se optimiza para que todos los derechos sean vulnerados de la forma menos violenta posible, y en caso que haya que vulnerar un derecho, la respuesta necesariamente va a tener que salir de la jerarquía que se le atribuye al derecho. Y no será extraño para nadie sostener que la vida es el derecho que tiene la jerarquía superior, y por cuanto en estas situaciones dolorosas el Estado debe ceder en favor de ese derecho y, por supuesto, desarrollar una política activa de apoyo y acompañamiento a las mujeres. Eso es lo que está detrás de cada uno de los casos de aborto. En consecuencia, manteniéndose en el contexto de la sanción penal, habrá que preguntarse también cuándo se sanciona penalmente a una mujer por aborto. Porque nuestro derecho, lo que establece la ley hoy día, es la intervención de un juez que va a revisar las circunstancias de hecho concreto y podrá estimar que hubo estado de necesidad, podrá estimar que hubo una justificación de la conducta por no ser contraria a derecho,
Y a partir de eso podrá no sancionar penalmente a una mujer que en una situación dolorosa ha incurrido en un aborto. Y eso el derecho lo reconoce hoy día. Claro, tiene como costo terrible también el de tener que participar la mujer en un proceso criminal, pero es un proceso criminal que a su vez se ha ido dotando de garantías. Y la verdad que dada la importancia de los bienes jurídicos en juego, vida que está por nacer, dignidad y libertad de la madre en otros casos, parece un costo doloroso, pero un costo aceptable en un sistema jurídico democrático como el nuestro. En consecuencia, creo que el sistema actual, donde existe un control penal, un control de un juez en el contexto de un proceso penal para determinar si la madre realmente estaba afectada por una situación donde era inexigible una conducta distinta conforme a derecho tendiente a evitar un aborto, es suficiente para resguardar este derecho. Finalmente, quisiera referirme a la situación de los acompañamientos y la información que provee el proyecto. Básicamente, dos palabras. Se podrá considerar extrema la penalización del aborto, pero claramente un sistema de inducción que no tiende a resguardar la vida que está por nacer no está honrando de manera alguna el mandato constitucional de proteger la vida que está por nacer. Cito aquí de la foja 466 del informe de doña Verónica Undurraga, que citando justamente el caso alemán, indica precisamente que intenta convencer, llevar a término adelante el embarazo con apoyo y fortaleciendo el sentido de responsabilidad. Eso es un mecanismo que debiese ser más respetuoso con la obligación constitucional. Es decir, si va a haber un acompañamiento, tiene que ser un acompañamiento que potencie la libertad y la responsabilidad de la madre, pero tiene que ser inductivo a proteger la vida que está por nacer. Si no, es un acompañamiento inconstitucional. En consecuencia, su señoría excelentísima, lo que se debe debatir sobre la posibilidad de una ley de aborto en Chile debe debatirse en sede constitucional, es decir, en una modificación de una Constitución, pero no puede debatirse en sede legal por cuanto la Constitución ya ha adoptado una posición sobre el respeto a la vida que está por nacer y, por supuesto, que resguarda paralelamente los derechos de la dignidad y la libertad de la mujer a través de un proceso donde el juez tiene todas las herramientas para declararla exenta de responsabilidad penal si es que ha actuado bajo presión ilegítima o no se le puede exigir una conducta conforme a derecho. Dejo a su disposición una copia de la minuta. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por la Asociación de Consumidores y Usuarios Servicio Evangélico para el Desarrollo y por la agrupación Águilas de Arica, expone don Edgardo Sepúlveda hasta por 15 minutos. Muy amable. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente de este excelentísimo tribunal, voy a exponer, me presento Edgardo Sepúlveda Chugur, soy abogado de profesión, ingeniero comercial y licenciado en teología. Y expongo en representación de las dos instituciones a las que ha hecho referencia el señor presidente, pero además en favor también de otros muchos representados que están dados por instituciones religiosas e iglesias evangélicas de las cuales soy asesor nacional. En relación a este proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, el que a nuestro juicio es contrario a lo que establece nuestra Constitución política y, por tanto, es inconstitucional. Es de referir en el siguiente sentido. El presente proyecto, contrario a lo que se supone, pretendía el reproche de una conducta penada por la ley y el retiro de su penalidad, lo que, en definitiva, no es así. Lo que se pretende, en definitiva, es asegurar una acción directa en contra de la vida y de la gestación de la criatura humana que se encuentra en proceso de desarrollo, absolutamente indefenso. Pues la natura le dio como defensor a su madre, pero ésta se encuentra justamente exigiendo derechos que se transforman en la posibilidad legal de que se le autorice a la destrucción de la primera, a la que, por cierto, está llamada a defender. Afortunadamente, nuestro derecho sí protege la vida del que está por nacer, incluso ante la falta de esta conciencia en la persona que la natura ha llamado a defenderla, su propia madre. Durante la tramitación del proyecto se ha intentado mostrar que la protección de la vida humana no es tal, o que a lo menos ha sido dudosa, situación esta que permitiría avanzar en el camino de la protección de los derechos de la mujer, pues no se encontraría en colisión alguna con otro derecho. Pero lo anterior es de todo falso, pues la norma expresa del artículo 19, número 1, que ya se ha citado y se ha referido en reiteradas oportunidades de nuestra Carta Fundamental, se ha visto reflejada y respetada, elevando el respeto de la vida del que está por nacer al hoy un categórico y esencial respeto debido. Ese es el nivel de la vida del que está por nacer. El respeto a la vida hoy día es un categórico, es un imperativo. Por ejemplo, y citado en otras normas, la ley 20.120 sobre investigación científica del ser humano, su genoma, prohíbe la clonación humana y señala el artículo 1 de este cuerpo legal
Dice que esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos desde el momento de la concepción. La vida del ser humano desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética en relación con la investigación científica, biomédica y sus aplicaciones clínicas. De mayor data, pero no menos trascendente, es la norma del Código Civil que encontramos en el artículo 75 al disponer que la ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, como recordaremos, señala, tomará a petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o salud de la criatura que tiene en su seno deberá diferirse hasta después de su nacimiento. Cabe preguntarse por qué, ante la eventual aplicación de una pena a una mujer que se encuentra embarazada, nuestro legislador ordena que ésta no sea aplicada en tanto esté embarazada y se le defiera hasta después del parto. Cabe concluir con justicia y sin temor a equivocarnos que lo que se ha pretendido no solo es proteger la vida del que está por nacer, sino evitar que se aplique una pena a un individuo distinto al que cometió la falta. Es decir, feto y madre son individuos de la especie humana distintos entre sí. Cuestión no solo interesante, sino a esta altura innegable. ¿Qué pasa con nuestros tribunales de justicia? Sumado a lo anterior, es necesario hacer referencia a la protección de la vida que está por nacer que se ha sostenido en nuestros tribunales de justicia. La excelentísima Corte Suprema ya ha establecido que el ser humano tiene derecho a la vida y se hace evidente que el que está por nacer, cualquiera sea la etapa de su desarrollo prenatal, pues la norma constitucional no distingue, tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho a nacer y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce, sin que su respeto opere ningún tipo de discriminación. Para terminar, concluyendo que si entendemos que la fertilización es un proceso continuo que no resulta separable en etapas y momentos, debemos incluir y concluir que el óvulo fecundado o embrión es ya un individuo de la especie humana y como tal digno de protección constitucional para alcanzar el pleno desarrollo hasta que el nacimiento se produzca. En relación a los derechos humanos de los que se ha hecho referencia en esta sala, cuando hablamos de derechos humanos nos llama poderosamente la atención la facilidad con la cual se esgrimen la existencia de estos para ciertos individuos de la especie humana y, por otra parte, la facilidad con la que se les niegan a otros. En el caso particular, a los individuos de esta especie más indefensos de todos, los que no pueden hablar, los que hoy no pueden defenderse, los que ni siquiera están en condiciones de hacer algún tipo de reclamo a su madre. Sin embargo, existen respetados informes en derechos humanos que sí le reconocen tal calidad, no solo de individuo y sujeto de derecho, sino la calidad de víctima. Y esto es un enorme avance para quienes levantaron la bandera de aquel informe y hoy no podrían esconderla. Me refiero al informe sobre calificación de víctimas de violaciones de los derechos humanos y de la violencia política, elaborado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, instrumento que señala entre las víctimas de violación a los derechos humanos a las madres y a los hijos que resultaron muertos como consecuencia de actos cometidos por agentes del Estado. Así contempla el informe que al conocer estas situaciones el Consejo Superior se formó convicción de que la violencia ilegítima ejercida por agentes del Estado en contra de una mujer embarazada, al producir como consecuencia la interrupción de la vida intrauterina de la criatura que llevaba en su vientre, constituye violación del derecho a la vida de esa criatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 1 de nuestra Constitución y el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que por mandato del artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución, integran ese ordenamiento jurídico el derecho esencial de respeto a la vida de toda persona que se inicia al momento de la concepción. Por tanto, la criatura que se encuentra en el vientre materno ya es titular de ese derecho y al ser privado de él, adquiere desde ese momento la calidad de víctima de violación de los derechos humanos, dando origen a la obligación de reparar por esta causa a su madre. En conclusión, es innegable desde las cuerdas del derecho constitucional, desde las normas civiles, desde otras fuentes normativas, desde la jurisprudencia y desde los informes en derecho elaborados por especialistas, que el derecho a la vida que está por nacer es un derecho de categoría constitucional y este debe ser respetado a todo evento. Es claro además que cualquier colisión de derechos que pudiera existir entre el derecho a la vida del que está por nacer y otra prerrogativa humana debe inclinarse a favor de la vida.
De lo contrario, no solo se contraviene nuestra Carta Fundamental, sino que se cimenta la ruta para la vulneración sistemática y progresiva de otros derechos tan legítimos como la vida, pero evidentemente menos sustanciales que esta. ¿Por qué el proyecto en cuestión es inconstitucional? Recordemos que en nuestro artículo 19, número 1, refiere: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida que está por nacer. Primero, señalar que la integridad del proyecto atenta contra la norma antes referida. Lo primero que debemos zanjar es a quiénes está protegiendo la Constitución, a quienes está garantizando los derechos. Como es sabido, el enunciado del artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas comprende, entre otras, la idea de dar protección a todas las personas sin distinción de ninguna especie. Como se sostendrá por alguno que la referencia a persona debe entenderse esta desde su concepción de existencia legal, esto es al nacer, de ello que duda cabe, para poder marginar entonces a la criatura que se encuentra en el vientre materno. Pues bien, en tal caso estamos frente a una situación que merece cierta aclaración para determinar el alcance de la expresión persona, tomando en consideración las normas de interpretación dadas por el propio legislador, el cual refiere que ante tal evento, exista esta contradicción, que no quede clara de la lectura sola de la norma, podemos recurrir al espíritu de la ley manifestado claramente en la historia fidedigna de su establecimiento. Así encontramos, solo por hacer referencia, que en la sesión de sala del Senado de la República del 3 de marzo de 1999 y con ocasión del cambio de la palabra hombre por persona, se tomó un acuerdo de sala, el cual brindó en forma unánime el siguiente sentido. Se solicitó formalmente a la mesa que recabe el acuerdo de esta sala con el objeto de hacer constar en forma expresa para la historia fidedigna del establecimiento de la norma pertinente, que ante el hipotético caso de que este proyecto se convierta en norma constitucional, jamás se podrá desprender de él que, en conformidad a nuestro ordenamiento constitucional, se es persona y por ello sujeto de derecho a partir del nacimiento, pues este asunto fue zanjado por otra norma constitucional en la especie, el artículo 19, número 1 de la Carta, al proteger la vida del que está por nacer. Lo hace luego de que el epígrafe de aquel precepto dispone expresamente: la Constitución asegura a todas las personas. Es decir, que la criatura que se encuentra por nacer es persona y sujeto de derecho desde su concepción. Esto es una extensión de la expresión legal y civil de persona. Frente a esta solicitud, se dio la palabra al señor presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en este caso el senador Larraín, el cual expresó: recabado de esa manera el acuerdo de la sala en esta materia, quedó en evidencia que se trata de asegurar a todos los individuos de la especie humana y no solo a los que cumplieron los requisitos de la personalidad en perspectiva del derecho civil, la cual corresponde a los criterios patrimoniales y no es un parámetro interpretativo de la Constitución. Esta disposición apareció por primera vez en la Carta Fundamental de 1980 y la razón de ello fue considerar este bien jurídico de tanta relevancia debía ser consagrado constitucionalmente y no solo en la esfera legal. La vida humana es un hecho biológico definido por la ciencia y como tal es objeto de protección constitucional desde la concepción, es decir, desde su inicio, ya que desde ese momento estamos en presencia de un ser humano que reúne en sí todas las calidades y requisitos de tal, sin importar que aún no haya desarrollado todas las potencialidades del hombre, y que por ello cuenta desde ya con la calidad de persona, como lo hace ser reconocido como digno y merecedor de protección constitucional. Al efecto, como manifestara el profesor José Luis Sea, quien fue invitado a las sesiones de la comisión a que aludo, señala: esto se concede no solo al ser humano que ya tiene capacidad jurídica, sino también al ser del momento que es concebido hasta su muerte. Lo anterior incluye el resguardo de la criatura mientras se encuentra en el vientre de su madre, como también la protección de la salud de ésta y sus condiciones de vida durante el embarazo. Asimismo, deben proporcionarse a ambos las condiciones materiales y espirituales que aseguren que el nacimiento se desarrolle en un ámbito de respeto y protección. En esa perspectiva, toda vida humana debe ser tratada dignamente. La dignidad de permanecer inalterada, cualquiera sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que sean unas u otras las limitaciones que se impongan en que el disfrute de los derechos individuales no conlleven el menosprecio, la estima que en cuanto ser humano merece cada persona. Así las cosas, venimos sin concluir
que el vocablo persona utilizado en nuestra Carta Fundamental no obedece a su concepción meramente legal, sino a un nivel superior de carácter constitucional, ya que el primero es dado para fines esencialmente patrimoniales y de derecho sucesorio, que no alcanza a comprender el segundo, que dice en relación con la protección del individuo desde la esencia de su naturaleza. Si hay algo que la Constitución debe resguardar, es al individuo y su esencia, su integridad. Y esta solo se respeta si se protege la naturaleza del mismo. Ello comprende no solo las etapas que deriven del nacimiento, sino muy por el contrario, contempla los diversos procesos biológicos y formativos y de desarrollo embrional que se producen a partir de la concepción. Esta es la acertada inteligencia del texto. La protección a la vida del que está por nacer se ha hecho desde la innegable evidencia de la existencia de un individuo distinto a su madre, en el que está en el vientre materno. La ciencia ha avanzado y hoy es un hecho indubitable que desde la concepción se produce, desde el punto de vista cromosomático, un individuo distinto al padre y a la madre. Los hechos así lo demuestran y nuestra Carta Fundamental no es ajena a ello. Lo reconoce tal vez en cortas líneas, pero en un mensaje fuerte y claro. La ley protege la vida del que está por nacer. Nada ni nadie puede contrariar tal afirmación. Nadie puede pretender vulnerar derechos del que está por nacer y menos aún el más importante de todos, el derecho a la vida. Pretender que este Tribunal de Derecho no sancione su inconstitucionalidad, nadie puede pretender al protector de un derecho cualquiera, so pena vulnerar el derecho a la vida del más indefenso de los derechos humanos. Aquel, señoría excelentísima, que no tiene voz para estar en esta sala, que no tiene la posibilidad de defender ni exponer el derecho que tiene a vivir. Hoy precisamente quienes sostienen que este intento legal es de carácter constitucional no tienen cómo sostener que se puede priorizar el derecho de una mujer a cualquiera de las alternativas que pueda exigir, puede sobrepasar el derecho a la vida que está debidamente garantizado por nuestra Carta Fundamental. Por eso solicitamos, desde ya se declare inconstitucional el... Muchas gracias. Pedimos nos desocupen los pupitres. ¿Queda una persona más? Sí, inmediatamente después de esto. Finalmente, en este bloque, por el Ministerio Evangélico Águilas de Jesús, expone Francesca Muñoz. Tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísimo Tribunal Constitucional. Soy Francesca Muñoz, profesora, representante del Ministerio Águilas, quien trabaja en todas las regiones de nuestro país. Venimos a sostener que este proyecto de despenalización del embarazo de 3 causales es inconstitucional. En primer lugar, nuestra Carta Fundamental sostiene el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. Dicha norma lo que hace es reconocer el principio de respeto y sustento de nuestra sociedad. Esta descansa en la seguridad que le da la Carta Magna de proteger la vida de todas las personas y luego de aseverar que, aun cuando desde el punto de vista civil la existencia legal de la persona principia al nacer, no es menos cierto que el propio Código del Ramo extiende esta protección a épocas pretéritas al nacimiento. Resulta entonces inconcebible la pretensión de un proyecto que directamente genera la posibilidad de una acción orientada a la destrucción de una vida. Se oculta detrás de 3 causales supuestamente de carácter biológicas y o éticos-sociales. Sin embargo, estas son de carácter netamente ideológicas, sustentadas en una ideología de muerte que, por cierto, ha sido negada hoy en esta sala, pero cuyos efectos hemos de ver en diversos proyectos de ley que la contienen. Con todo, hoy me permito solo referir el ataque que esta ideología de muerte lanza de manera fría y absolutamente pública a la vida del ser más indefenso, aquel que aún no ha nacido. No nos podemos permitir, en nuestra sociedad chilena, aprobar leyes que directamente atenten
contra la vida de los individuos. Cuando nuestra Constitución asevera que se protege la vida del que está por nacer, no solo reconociendo derecho en la criatura que está por nacer, está otorgando un imperativo al ordenamiento jurídico al recoger tal directriz y arbitrar medidas tendientes a proteger la vida del que aún está en el vientre materno. Así, por ejemplo, solo en el Código Civil podemos revisar lo siguiente. Artículo 55 dice: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, condición. Divídanse en chilenos y extranjeros. Cualquiera sea su edad, podemos ver que la edad gestacional, que es la edad del individuo humano que está en el vientre, está debidamente protegido por nuestro Código Civil. Sin embargo, presente proyecto considera la vulneración de este derecho hasta la muerte de la criatura. Cualquiera sea su estirpe, llama la atención que en el proyecto la tercera causal se refiere a la posibilidad de abortar en aquellos casos en que se produzca con ocasión de una violación. Estamos en presencia de una contravención a la norma, pues la ley protege la vida del que está por nacer, independiente de su estirpe, la cual sea su raíz genealógica, precisamente para no sancionar a una criatura que es hijo de un individuo de estirpe criminal. Artículo 75. El que consagra la ley protege la vida del que está por nacer e interpreta y da forma a este enunciado que está indicado en la Constitución. La interpretación del Estado de Chile y su legislación actual indica en este artículo 75 que el juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que quede de algún modo peligra. Pero ocurre que acá es el legislador el que, en virtud de la responsabilidad que la ley le ha delegado, está generando una norma que directamente contraviene la referida. En el derecho internacional, el cual también quiere usarse forzosamente la aprobación de este proyecto anticonstitucional, ya es sabido que el Estado de Chile está suscrito al Tratado de San José de Costa Rica, que coincide con nuestra legislación y que resguarda la vida del que está por nacer. También la Convención de los Derechos de los Niños determina de manera explícita y dispone que el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones legales y antes después de nacido, lo que se ve plasmado en sus artículos 2 y 6 de manera ineludible y de ninguna manera interpretable como dando lugar a aborto en ninguna causal. El artículo 2 indica que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación en cada niño sujeto a una jurisdicción, sin distinción alguna, independiente del nacimiento o de la condición de sus padres. Asimismo, el artículo 6 indica que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Además, del punto de vista jurídico, me es muy necesario comentar desde la perspectiva de profesora y de ciudadana chilena que ama a su nación y las futuras generaciones, debemos valorar los principios cristianos que han edificado esta nación a favor del derecho a la vida, defendiendo al inocente, al más débil, al que está por nacer, a favor de la dignidad humana. Debemos salvaguardar estos derechos fundamentales que sustentan a los demás derechos. No le quiten la oportunidad de vivir a los futuros ciudadanos chilenos. Déjenlos nacer, déjenlos vivir, dejen que crezcan, dejen que se eduquen. El derecho a nacer versus el derecho a abortar. Nuestra Constitución y todo el sistema jurídico reconoce y resguarda de diversas maneras el derecho a nacer y a ser protegido en el vientre, mientras que no está establecido jurídicamente en ninguna parte de nuestra legislación ni en los derechos internacionales ratificados y vigentes para nuestro país algún derecho a abortar. Por último, y solo a mayor abundamiento, me permito referir
que la despenalización del aborto y el eventual derecho naciente para las menores de edad vulnera abierta y directamente los derechos constitucionales de los padres de tantas menores de edad que quisieran hacer uso de un supuesto derecho, resguardados en nuestra Constitución en el artículo 19, número 10, de educar a sus hijos e hijas y orientarlas por el camino de la vida, del respeto a los derechos humanos, pero partiendo por el derecho más básico, de todos el derecho a la vida del que está por nacer. Por lo anterior, solicito a este tribunal declare inconstitucional el proyecto en cuestión. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, concluimos este bloque. Vamos a hacer un alto de 10 minutos.